Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otra cápsula virtual con nuestro invitado estrella, el doctor Ángel Arana, desde las redes de Oncopal. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Qué bueno, pues ahí voy, muy bien. Ya. Ya ando bien. No, sí, Excelente. estoy bien. ¿Qué le puedo decir? No me quejo. Ya Ya sé, después del ¿no? puentecillo, Oye, relajado. un buen puente, Que a por cierto, ¿cómo se la gusto. pasó usted? Bien, fíjate que el puente pues me ayudó bastante, digo, todavía el día de ayer sí tuve trabajo, Ujú. pero algo que me gustó y que me gusta de los puentes es de que no hay tráfico. Ah, sí. Nada de Entonces, tráfico. nada de Nada más, tráfico, güey. entonces es una chulada así de que te mueves Pero a sí cualquier trabajó lado. poco tiempo. Sí, el día de ayer tuve trabajo, por ahí tuve algo de consulta, Ujú. entonces digo, El hábito de los médicos. algo más relajado, digo, Exactamente. pero todo bien, la verdad es que pues disfruto. Qué bueno, doctor. Me da gusto saber que se dio su espacio y pues principalmente o desafortunadamente pues que hubo este tipo de trabajo, pero pues es uno en el que no descansan. Sí, no, digo, aquí al final de cuentas siempre hay quien necesita La atención. la atención, ¿no? Y te digo, la verdad es que está bien, digo, es algo que me gusta y lo disfruto Qué bastante. bueno, doctor. Pues justamente, digo, esta es una como que una segunda parte del trabajo, bueno, pero yo siento que es como que donde se disfruta un poco más, pero porque ahorita estamos como que compartiendo esta información, ¿no? Con la Va, gente. sí, sí. Y justamente el día de hoy vamos a hablar sobre el cáncer de esófago. Ok, Pero, pues nos dejaron, justamente se anunció el tema ahí en las redes de Oncopal y nos dejaron ahí varias preguntas. Yo siento que son como que la gente lo tiene todavía como que con mitos, ajá, como que ok, lo tiene relacionado. Digo, por ejemplo, aquí nos ponen que si el agua alcalina ayuda a reducir la acidez, que ajá, si la leche es buena contra el reflujo, que si deben evitarse comidas picantes, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de preguntas que ok, posiblemente la gente las relaciona a este por tipo de la, cáncer, ¿no, doctor? ujú, Pero vamos a dejarlas para el final. ok. Porque yo creo que esa sería como que la segunda parte, o no sé si de mitos o realidades sobre el cáncer, pero aquí ya lo están enfocando a lo de, yo siento que lo están relacionando a lo del esófago, Lo del esófago. principalmente, ¿no? Sí, es que en general cada una de las enfermedades y cada uno de los siguientes, de los grupos de cáncer tiene sus mitos, sus realidades y obviamente estas preguntas que me mencionas están muy relacionadas con Así este es. aspecto y la verdad es que en algún punto sí tienen cierta razón de preguntarlo, ¿no? Ok. Pero pues como dices, lo podemos resolver durante la plática y al final de la Sí. plática podemos resolver esas dudas que se presentaron en las redes. Podemos empezar con el tema, podemos ir Sí, yo creo que analizándolo. sería principal saber qué es el cáncer de esófago, ¿no? O sea, porque ya antes de las preguntas, principalmente saber cómo se origina, qué es Ok. principalmente. Bueno, normalmente el cáncer de esófago, pues primero vamos a saber dónde está. Ok. El esófago es parte del tubo digestivo que es la continuación de lo que es la cavidad oral o la boca y comunica la cavidad oral con el estómago. Entonces es prácticamente una estructura que nos ayuda a llevar el alimento de la boca hacia el estómago. Ok. ¿Sí? Entonces el cáncer de esófago es muy importante porque aquí en general esta patología suele tener, a pesar de que no es bueno, de hecho sí es una patología frecuente Ok. y que no le prestamos la suficiente atención, ¿no? Se considera que el cáncer de esófago es la sexta causa de mortalidad de todos los cánceres. Llega a presentar dentro de los 10 primeros Ujú. tumores de cáncer a nivel mundial y dentro de todos los cánceres. Entonces prácticamente tenemos una patología que llega a ser muy frecuente Ok. y que la verdad es que en algunas ocasiones tenemos poco conocimiento de esta, ¿no? Sí. Este, ¿Qué cosas importantes vamos a tener? Pues que esta estructura que comunica la boca con el esófago normalmente es una estructura que está retroesternal y que muchos de los síntomas suelen ser un poco vagos, es decir, no llegamos a tener una sintomatología tan característica Ok. y se relaciona más que nada con enfermedades asociadas y con el tamaño del tumor. Digamos que las características o los síntomas que yo podía tener se pudieran confundir con alguna otra, no sé, alguna enfermedad gastrointestinal, por ejemplo. Exacto, por eso estas preguntas que nos hicieron, la verdad es que sí Sí. están muy relacionados con este aspecto. Prácticamente podemos hacer una característica y podemos determinar que el cáncer de esófago
se presenta en hombres, es más frecuente en los hombres, Okay. arriba de 50 años de edad, y que llegan a tener ciertos factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Una, la obesidad. Dos, tabaquismo y alcohol, La primera. que son la de las la principales. principal. Y las otras, por lo que está relacionado con los mitos, es aquellos pacientes que tienen infección con Helicobacter pylori y enfermedad por reflujo gastroesofágico. Okay. Entonces, por eso es por lo que el cáncer de esófago tiene unos síntomas muy dispersos y que siempre se ha relacionado con esta enfermedad tan importante que es la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Hay algo que vamos a mencionar durante la plática que es el esófago de Barrett, que se considera una lesión premaligna y que es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de esófago y está altamente relacionada con el reflujo gastroesofágico. Okay. ¿Sí? El cáncer de esófago vamos a tener dos presentaciones. Prácticamente vamos a tener dos grupos importantes en los cuales va a ser aquel paciente arriba de 50 años de edad que tiene un alto índice de tabaco y alcohol, algunas quemaduras por cáusticos. Estas personas van a estar relacionadas más con un cáncer que se llama epidermoide de esófago y que tiene muy buen tratamiento en cuanto a un tratamiento que normalmente se trata de una forma diferente a la otra presentación. Okay. El otro cáncer de esófago está más relacionado con aquellos pacientes que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico, que tienen obesidad, que tienen infección por el Helicobacter pylori. ¿Cuál es esta característica? Pues que vamos a tener dos grupos de pacientes con dos factores de riesgo importantes. Okay. Estos dos grupos de pacientes se van a tratar de forma diferente, a pesar de que tengan el mismo tipo de cáncer. Okay. Y está más relacionado por la enfermedad que ellos tienen. ¿Cuáles son los síntomas más importantes que van a tener estos pacientes? Pues que normalmente te van a decir que tienen un dolor retroesternal. En algunas ocasiones lo confundimos con un infarto. Y que empiezan, y el síntoma más característico es que empiezan a tener dificultad para tragar los alimentos. Primero van a ser hacia sólidos, es decir, oye, ¿sabes qué? Es que empecé con pérdida de peso, tuve mucho tiempo enfermedad por reflujo gastroesofágico y ahorita estoy empezando a tener dificultad para tragar los alimentos. Es decir, ya ahorita, por ejemplo, una carne asada, ya no la digiero y ahorita ya nada más estoy tomando y tolerando casi líquidos o papilla, ¿no? Entonces esta va a ser la característica principal del cáncer de esófago. Doctor, perdón, pero ¿qué sensación, digo, si se puede describir, claro, que esa sensación es la que el paciente tiene, ¿no? ¿Alguna sensación de ardor al tragar o de plano siente alguna obstrucción dentro de la vía? Literal es una obstrucción. Okay. Y como te había mencionado, lo que hace el esófago es prácticamente como si fuera una carretera, por decirlo así. El esófago es la carretera que comunica la boca con el estómago. Entonces, cuando se desarrolla un cáncer en el esófago, haz de cuenta que si se hubiera derrumbado... Como un bloque, ¿no? Un bloque. Prácticamente es como si se hubiera derrumbado en esta carretera o en este túnel. Hubiera un derrumbe y obviamente no impide el paso del alimento. Okay. Entonces, eso es lo que el paciente va a sentir, ¿no? Va a empezar a tener, ingerir alimentos. Y estos alimentos, pues obviamente como está esta obstrucción o este derrumbe, no va a permitir el paso de los alimentos. Okay. Y va a ser el síntoma principal. Es decir, va a comer, va a empezar con dolor retroesternal. Obviamente va a tener en algunas ocasiones un vómito, porque la forma en la que se mejora este síntoma pues es regresando el alimento y con eso va a tener una mejoría clínica. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar al paciente? Que se va a dar cuenta que los alimentos sólidos no pasan, pero los líquidos sí. Okay, entonces, el paciente te va a decir, doctor, yo ya no como sólidos y ya estoy comiendo líquidos porque es lo único que tolero. Obviamente el líquido tiene una forma más sencilla de pasar, sí, de que pase por el túnel, ¿no? Por decirlo así. Entonces, vamos a tener un paciente que tiene antecedentes de tabaquismo, enfermedad por reflujo gastroesofágico, arriba de 50 años de edad,
y como obviamente no está teniendo alimento, pues va a tener intolerancia a la vía oral, que es lo que nosotros llamamos, que inicialmente va a ser a sólidos y después nada más a líquidos. Okay. Como no va a tener una buena alimentación, pues lo más frecuente es que va a tener una pérdida de peso exagerada, 10, 15 kilos en menos de un mes. Okay. Sí, entonces, como esta enfermedad está muy relacionada con algo que se llama enfermedad por reflujo gastroesofágico, muchos de los síntomas van a estar relacionados con esto. Y con, por ejemplo, y con el tema de la tiroides y todo eso, ¿hay algún, no sé, el paciente se pueda o no confundir ahí con eso? En algunas ocasiones, cuando el tumor está muy voluminoso, que tienen dificultad para tragar, sí es un diagnóstico diferencial, pero la sintomatología es muy diferente. El paciente con un cáncer de tiroides o una enfermedad de tiroides sí va a tener dificultad para tragar, pero va a tener algo que se relaciona disfonía, es decir, un cambio en la voz. Okay. Porque el crecimiento del nódulo tiroideo o de la tiroides va a alterar lo que es las cuerdas vocales y va a tener esa disfonía. No. Y el del esófago no. De hecho, el del esófago va a estar más relacionado con la enfermedad por reflujo. Ah, ok. ¿Sí? Okay. Es decir, es un paciente que te va a decir, oye, ¿sabes qué? Cada vez que yo como alimentos, empiezo a tener ese ardor retroesternal, esa sintomatología de que le da la opresión del pecho y por eso se confunde en algunas ocasiones con un infarto. Okay. Entonces vamos a tener un paciente que va a consumir por mucho tiempo el omeprazol, que son inhibidores de protones, que va a tener una enfermedad por reflujo y que en algunas ocasiones te va a mencionar algo que se llama esófago de Barrett. ¿Sí? El esófago de Barrett es una lesión premaligna. ¿En qué consiste esto? Yo tengo el estómago y el estómago, la característica de que el estómago es que es ácido. ¿Sí? Es decir, se producen ácidos en el estómago para digerir los alimentos. Y el esófago en realidad no está preparado para tolerar este ácido. Entonces, en algunas ocasiones, cuando el ácido sube hacia el esófago, empieza a quemar. Okay. Exacto. Entonces empieza a quemar y te va a dar ese ardor, ese dolor retroesternal y esas molestias que vamos a estar relacionadas con el reflujo. ¿Qué pasa con ese esófago? Obviamente ese esófago empieza a tener, es decir, las células empiezan a tener una alteración, es decir, las empezamos a estimular para que cambien y que lleguen a mutar. Y se produce algo que se llama esófago de Barrett, es decir, una célula cambia. ¿Y para qué cambia? Para protegerse de este reflujo. Entonces, como esta célula, de pasar de una célula normal, cambia a una célula alterada, obviamente es un factor de riesgo para un cáncer de esófago. Doctor, pero por ejemplo, aquí estamos ya hablando de niveles de acidez que pueden generar un reflujo, ¿no? Pero dentro de la sociedad y principalmente en nuestra cultura mexicana, estamos tan acostumbrados a comer cosas tan picantes o cosas que nos puedan generar ese tipo de acidez y que lo llegamos a confundir con temas de que, es que sufro de gastritis, es que, no sé, comí pesado, me tomo un omeprazol, por decir, y ya, o me tomo algún lactobacil y ya. Pero ¿cómo puedo yo confundir o qué puedo hacer yo para indagar más en lo que estoy teniendo, digo? Ok, entonces esto es lo importante. Esto es lo importante que la gran mayoría de nosotros damos por hecho que es el consumo de los alimentos. ¿Sí? Y es lo que hemos mencionado en cada una de las cápsulas. Si nosotros minimizamos o hacemos, no le hacemos caso a los primeros síntomas, pues obviamente no vamos a detectar esta enfermedad a tiempo. Sí, por miedo a no saber, a lo mejor. Exacto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más frecuente que llega a pasar en el cáncer de esófago? Esto, lo que tú me mencionas. Es un paciente que trató por 10, 15 años esta enfermedad como una gastritis, que nunca se hizo ningún estudio y cuando de repente empieza a tener esta pérdida de peso, esta intolerancia para comer alimentos, pues obviamente busca atención. Sí, pero claro, ya estamos hablando de que la enfermedad ya creció y ya avanzó. Ok, existe un periodo, digamos,
yo empiezo a generar ese tipo de síntomas de acidez, ¿no? Ujú. ¿Cuánto tiempo yo razonable, digo, porque hay gente que a veces no va inmediatamente al médico, Sí, sí, sí. pero digamos, tiene que existir un tiempo en el cual yo diga, ¿sabes Lo- qué? Ya se dio... Lo ideal es que cuando estos síntomas persisten por más de 2 o 3 semanas, Ok. te realices un estudio inicial y el Ok. estudio inicial es 2 una o 3 endoscopía. semanas. Sí, Ok. es decir, tú puedes tener el día de hoy, comiste cosas muy irritantes y Ujú. te causó un poquito de reflujo y no pasa nada. Pero que tengas estos síntomas de forma ya constante durante 2 o 3 semanas, casi diario, ya no es normal. ¿Sí? Entonces aquí es el momento en el que te debes de estudiar y en realidad hacer una endoscopía para saber si toda esa parte donde estás teniendo estos síntomas en realidad está normal. Ok. ¿Sí? ¿En qué consiste la endoscopía? La endoscopía es el primer estudio que realizamos en los pacientes que tenemos sospecha de cáncer de esófago o sospecha de enfermedad por reflujo. Ujú. ¿Sí? ¿Y qué es esta endoscopía? La endoscopía es una camarita que metemos por la boca Ujú. en la cual vamos viendo todo el trayecto de la parte del esófago desde que termina la boca. Vemos toda la parte del esófago Ok. hasta llegar al estómago y vamos viendo cada una de estas partes del esófago, aquellas partes que vemos que están alteradas, que no se ve de un aspecto normal, llegamos a tomarle biopsia para detectar esta enfermedad en una etapa muy temprana, es decir, cuando la célula apenas está cambiando. Ok. Entonces es aquí cuando nos podemos dar cuenta que apenas está iniciando este cáncer. Entonces lo ideal es que te hagas una endoscopía cuando tienes síntomas persistentes y que aparte tienes el antecedente o el hábito de tabaco, fumar Ok. o que tienes obesidad o mucho tiempo consumiendo el omeprazol sin También que... eso te puede generar, digo, consumo excesivo de este tipo de medicamentos. Fíjate que esa es una muy buena pregunta. Digo, porque digo, a veces uno se come, por ejemplo, los Tunes, si has visto los Ajá. antiácidos, Los bueno, antiácidos. digo, a veces hay gente que tiene el hábito de que, cotidiano, de que comen y se echa un Tunes. De Sí. hecho, esa es una de las preguntas más frecuentes que en algunas ocasiones me realizan los pacientes. Ujú. Es decir, si el consumo de antiácidos genera cáncer de esófago o cáncer de estómago. Ujú. Y no es así. Ok. O sea, en realidad, el que tú tengas una gastritis o el que tú tengas esa sensación de saciedad, es tu cuerpo el que te está diciendo algo está pasando, ¿no? Ok. Que tú lo consumas para quitar ese síntoma no significa que eso sea la causante de que te generó el cáncer de esófago, Ok. sino que lo que estás haciendo es que estás tratando de ocultar eso que tu organismo te está pidiendo, ¿no? O sea, que te está avisando. Ok. Sí, entonces, sí se relaciona, o sea, aquellos pacientes que tienen mucho consumo de medicamento para inhibir o para quitar este reflujo, sí se asocia al cáncer de esófago, pero no es la causante, sino que es posiblemente que el tumor cada vez va creciendo y Ujú. obviamente nos va dando más síntomas hasta tal grado que un solo omeprazol, un solo antiácido no es Ya suficiente no y hacen el ahora lo mismo tenemos que efecto, estar ¿no? comiendo más frecuentemente porque el tumor va aumentando de tamaño y obviamente va siendo más sintomático. Ok. Pero no es en sí el medicamento el que causa el cáncer, sino que estamos ocultando un síntoma que nuestro organismo nos lo está dando, ¿no? Ok. Digamos que existen diversos factores, ¿no? Que lo Exacto. pueden ocasionar. Entonces, ¿qué es lo ideal? Digo, ante un síntoma persistente, pues hazte una endoscopía. Ujú. Te realizamos la endoscopía, vemos que en realidad todo está bien, que a lo mejor posiblemente este reflujo gastroesofágico está condicionado por una alteración anatómica Ok. y se puede resolver con cirugía, ¿no? Es decir, si tenemos una hernia hiatal, pues obviamente el causante de este reflujo es la hernia hiatal y no un tumor. Y ahí, cuál sería la etapa de tratamiento, doctor? Bueno, yo ya me realicé los estudios. Ajá. ¿Cómo inicio mi tratamiento? ¿Voy directo a quimio? ¿Voy directo a radio? ¿O depende en qué etapa yo me encuentre? Mencionábamos que había dos tipos de Ajá, tumores. Y exactamente. primero es hacerte la endoscopía. Ok. Vemos en la endoscopía que hay una lesión, Ujú. le tomamos biopsia y después de la biopsia me sale que es un cáncer. Ok. ¿Sí? Hay que ver qué tipo de cáncer es.
Uno es el epidermoide y el otro es el adenocarcinoma. Okay. El epidermoide está más relacionado con consumo de tabaco y alcohol. Y el adenocarcinoma está más relacionado con enfermedad por reflujo gastroesofágico, con esófago de Barrett. Normalmente después de la endoscopía, de la toma de biopsia, que ya tenemos este reporte de patología, pues vemos qué tan avanzada está esta enfermedad y normalmente lo complementamos con un ultrasonido endoscópico y con una tomografía, es decir, ver si este tumor nada más está localizado en el esófago o si ya se fue a otro sitio. Si la enfermedad nada más está localizada, el tratamiento del que está relacionado con tabaco y alcohol es quimio y radioterapia, y la gran mayoría de las veces este es un tratamiento curativo y no requiere de cirugía. Okay. El que actualmente está tomando más impacto y el que está aumentando su incidencia es el otro, que es el adenocarcinoma, que está relacionado con el reflujo gastroesofágico. Okay. ¿Y por qué? Porque tú mismo me lo mencionas, la gran mayoría de los pacientes o la gran mayoría de nosotros tenemos este factor de riesgo, sí, o estamos en contacto y tenemos algún primo, algún amigo que normalmente tiene este reflujo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues que en realidad los hábitos alimenticios, como el consumo de muchas grasas, el consumo de carnes rojas, el tener infección por Helicobacter pylori y el que ya tengamos el diagnóstico de una enfermedad por reflujo son factores de riesgo para desarrollar cáncer de esófago. Pero que se pueden controlar durante el tratamiento, bueno, más bien que se pueden omitir durante el tratamiento. Que normalmente estos factores de riesgo me hacen pensar que es un paciente que posiblemente vaya a tener un cáncer de esófago. Okay. Y que tengamos que estudiarlo y que tengamos que darle un seguimiento de una forma estrecha. ¿Sí? ¿Qué hacemos en estos pacientes? Estos pacientes sí se tratan con cirugía. Y la quimio y la radioterapia la dejamos en un segundo término para disminuir la posibilidad de que regrese este tumor. ¿Sí? En la cirugía, digo, si se puede ser explícito, ¿no? Ajá. ¿Cómo es que funciona el tema de ese, pues más, de la cirugía, valga la redundancia, ¿no? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Se nos podría explicar? El procedimiento, te digo, es una cirugía muy bonita. Okay. Consiste sí en retirar el esófago, es decir, quitamos el esófago. Okay. Con la finalidad de quitar completamente este tumor. Okay. ¿Sí? Este esófago, entre más temprano lo encontremos, mucho mejor nos va a dar resultados en cuanto a la cirugía. La idea es que a la hora de quitar este esófago utilizamos nuestro propio organismo, que es parte del estómago, y lo subimos un poquito para alcanzar a conectar lo que es la boca con o sea, disminuyen la distancia. La distancia, ¿no? Por prácticamente acortamos la distancia. Okay. Digo, si la carretera está dañada, si la carretera está obstruida, pues la quitamos y lo que hacemos es acortamos la distancia, ¿no? Ok. Entonces, la verdad es que los pacientes quirúrgicamente o que normalmente los llevamos a cirugía de inicio les va bastante bien. Siempre tenemos, o sea, la verdad es que tenemos muy buenos resultados y prácticamente algún tipo de cambio o algún tipo de alteración en cuanto a su calidad de vida es poco. Porque como estamos utilizando, es decir, como estamos acortando esta distancia entre la boca y el estómago, pues en realidad no hay tantos cambios en tu estilo de vida. ¿Sí? Siempre y cuando lo encontremos en una etapa muy temprana. Pero me imagino que, por ejemplo, cuando que se reduce ese espacio, me imagino que en cuanto a hábitos alimenticios ya no se puede comer de la misma manera o se tienen que evitar ciertos alimentos, por ejemplo. Pues en general no, fíjate que, o sea, en el posquirúrgico, aquellos pacientes que se operan de esta cirugía, la gran mayoría de las veces sí, pues sí, inicialmente empezamos nuevamente con dieta líquida, después a lo mejor un poquito de papillas, y una vez que pasa todo este proceso de cicatrización e inflamación, podemos empezar ya con la dieta habitual, ¿no? ¿Cuánto tiempo aproximadamente es el proceso de recuperación del paciente? El proceso de recuperación del paciente prácticamente estamos hablando que es alrededor de 3 a 4 semanas. Ok, muy rápido. Sí, o sea, la verdad es que es algo muy rápido y esto depende mucho, pues del tamaño del tumor, ¿no? Si un tumor está muy pequeño, en algunas ocasiones la cirugía no suele ser tan agresiva y obviamente la recuperación es más rápida, ¿no? Okay.
Entonces prácticamente nada más nos tardamos en lo que pasa el proceso de cicatrización, inflamación, vemos que ya empieza a tolerar bien los alimentos y según la tolerancia de los alimentos pues vamos a ir progresando poco a poco, ¿no? a poco. Es decir, nos volvemos a educar en cuanto a la alimentación, ¿sí? Pero prácticamente la recuperación es entre 3 y 4 semanas. Es que la verdad es muy rápida, digo, para hacer la cirugía o la intervención sí es muy rápida. Sí, 3-4 la verdad es que les va bastante bien, te digo, y lo ideal es poderlos llevar a cirugía porque es el tratamiento curativo. Ok, Sí. es lo que iba a preguntar justamente antes de que vayamos ya a las preguntas que nos habían hecho en las redes posterior a este tema, previo a este tema, me gustaría que nos dijera, Doc, si este cáncer es curable o Sí, digo, y lo estamos respondiendo, ¿no? Actualmente el tratamiento de cáncer de esófago es curable. Okay. En algunas ocasiones, como habíamos mencionado, el que está más relacionado con tabaco y alcohol no requiere cirugía en algunas ocasiones, Okay. la gran mayoría de ellos, y se cura con quimio y radioterapia. El cáncer que está más relacionado con reflujo no responde tan bien a la quimio y a la radioterapia y por consiguiente es mejor primero operarlo y nada más dejamos la quimio y la radioterapia para disminuir la probabilidad de que este tumor regrese. ¿No? Como un tratamiento para nosotros, cuando nosotros damos un tratamiento, es decir, un tratamiento radical como es la cirugía y que nos apoyamos de la quimio y la radioterapia para tratar de disminuir que este cáncer regrese, se le llama adyuvante, es decir, con la cirugía quitamos prácticamente todo el tumor, Okay. es el tratamiento curativo y nos apoyamos de la radioterapia y de la quimioterapia con la finalidad de que este tumor no regrese. Okay. Es decir, disminuimos la probabilidad de que este tumor regrese dándole quimio y radioterapia. ¿En qué porcentaje más o menos es el factor de riesgo que puede...? El factor de riesgo de que puede regresar con pura cirugía es prácticamente del 50%. Ah, ok. Sí, entonces, Es muy importante darle el seguimiento con la quimioterapia. Por eso es darle la gran mayoría de estos pacientes, si tiene factores de riesgo, que es un tumor altamente, que tiene mucha agresividad, invasión linfovascular, que es un grado 3, que los bordes están muy cercanos, que los ganglios ya estaban afectados, pues obviamente con la quimio y la radioterapia disminuimos así drásticamente la probabilidad de que regrese este tumor. Es tan agresivo este tumor que el seguimiento se lo damos de una forma muy estrecha. Prácticamente el primer año los estamos viendo cada 3 meses. De 3 a 4 meses les estamos solicitando endoscopía, tomografía, con la finalidad de que vigilemos de una forma estrecha este tumor. ¿Sí? Entonces, por lo ideal es, ante el primer síntoma, hacernos los estudios pertinentes. ¿Y cuáles son? Pues una endoscopía. Digo, no todas las gastritis son buenas, ¿no? Sí, no, claro. Entonces, ante cualquier gastritis que ya ha tenido múltiples presentaciones o que ya ha tenido mucho tiempo con ella, lo ideal es hacerte una endoscopia y descartar que no hay nada. Ok, doctor. ¿Sí? Sería el punto clave de este live, o sea, exacto. No dejar pasar más tiempo antes de que suceda algo peor. Bueno, doctor, antes de finalizar, pues vamos a contestar las preguntas que nos dejaron ahí en las redes. Pues aquí nos preguntan, dice, ¿el agua alcalina ayuda a reducir la acidez? ¿Es esa agua como el... Actualmente actualmente el agua está... cara. Exacto, es el agua cara, ¿no? Esta es agüilla, pero aquí es agua de calidad. Ya sé, sí, de hecho esa es la característica, digo, que era lo que mencionábamos, si el ácido que está produciendo el estómago irrita el esófago y es un factor de riesgo para que tengamos este esófago de Barrett, hay un mito que es el que si consumes el agua alcalina, pues obviamente vas a disminuir la probabilidad de que reduzca este cáncer, ¿no? Y en realidad es un mito porque esto es meramente placebo, es decir, es meramente no tiene ninguna razón y yo ahí de gastando ser. mis 30 pesos en agua, 30 pesos en Digo, espero que la hayas disfrutado porque prácticamente es agua para... Y yo creyendo los mitos de la vida. Obviamente, sí, no, en realidad... O sea, nada más para aclarar, o sea, si yo tomo de esta agua a que tome yo una alcalina es meramente... Es exactamente lo mismo. Si tú tienes
reflujo, si tienes obesidad, si tienes consumo de tabaco y alcohol, y si llegas a tener infección Pero tomo mi agüita alcalina, digo, estoy apoyando. prácticamente no le estás haciendo nada, te estás hidratando Ok, y ya. ok, no, pues, la verdad, muy bueno. Esto es un mito principalmente, así lo vamos a dejar. Esto está interesante, ¿no? Porque dice, ¿la leche es buena contra el reflujo? Ok. O sea, la Fíjate leche... y este es uno de los síntomas que está muy arraigado. Prácticamente yo me acuerdo que mi abuela y yo creo que tu abuela cuando tenías reflujo te decía, tómate un vaso de leche Sí. para que se te quite. Y en realidad la leche, normalmente la tomas fría, obviamente tienes esta sensación de confort y Ujú. quitas esta molestia transitoria de este ardor Sí, detrás como que del te pecho. da Tienes esta esa mejoría sensación como, ajá. transitoria, ¿no? Pero en realidad la leche tiene grasas y tiene proteínas que a la hora de estar en contacto con el ácido clorhídrico, obviamente se empieza a descomponer y produce más acidez, ¿no? Entonces, pues prácticamente la leche para que disminuya el reflujo, no. Digamos que es un placebo inmediato. Es un placebo inmediato y no disminuye el reflujo. Al contrario, las No. proteínas y las grasas hacen que este pH del estómago sea más ácido. Ok, ok. Ya desmentimos ese mito, pero la contraparte sería, ¿qué podemos sustituir? O sea, ¿qué podemos sustituir contra el reflujo? ¿Qué sería bueno tomar en el momento? Digo, o si existe algo que pudiéramos nosotros como ingerir para poder quizá regular nuestro nivel de acidez, ¿qué es lo que nos recomendaría usted, Doc? Pues es que en realidad no hay un medicamento. Ujú. Digo, el omeprazol tiene sus indicaciones y el omeprazol es indicado a aquel paciente que tiene una gastritis o que tiene datos de enfermedad por reflujo y que está muy sintomático, ¿sí? Pero siempre y cuando documentemos que es algo funcional y que no es algo que está cambiando en nuestro organismo. Es Okay. decir, aquellos pacientes que se van a beneficiar de un tratamiento con inhibidor de protones es aquel paciente que ya se hizo una endoscopía, que ya documentamos que no hay alguna alteración, algún tumor o algo que esté causando estos síntomas y podemos dar un tratamiento con medicamento, que es un inhibidor de protones. Y ayuda sobre todo a disminuir estas molestias y esta sensación por reflujo. ¿Sí? Ok. Ay, pues a ver. Em, esa está buena, Doc. Dice, deben evitarse las comidas picantes. O sea, yo mis tacos con buen de salsa, mi salsita de chicharrón, eso que tiene saborcillo, ¿lo tengo que dejar de comer, Doc? Pues no, o sea, en realidad las comidas picantes no son causante el cáncer de esófago. Digo, la alimentación de los mexicanos en realidad es con, con altas, con alto picante, con altas, características de estos alimentos y sobre todo también de los hindús, ¿no? Entonces, en ninguna de las dos poblaciones se ha documentado que tengamos más incidencia por cáncer de De esófago esófago. por el alimento, ¿sí? ¿Cuál es si es la causa? Es decir, la infección por Helicobacter pylori. Y normalmente aquellas personas como los mexicanos o por ejemplo en la India que no tenemos buenos hábitos a la hora de preparar los alimentos, Higiene, ¿no? tenemos mayor incidencia De de contraer. esta infección y por consiguiente esta infección sí favorece que tengamos un reflujo gastroesofágico constante y no relacionado con los alimentos. Ok. O ¿Sí? sea, evitar comer, más bien comer en lugares que Exacto, o sea, en realidad, pues más que nada lo que debes de hacer es tener una buena una buena alimentación. El higiene. picante no es una contraindicación para evitar el cáncer de esófago y lo ideal es que si tienes síntomas te haces una endoscopía, vemos que no tenemos una alteración, vemos que no tenemos infección por Helicobacter pylori y se te da tu tratamiento con inhibidor de protones y listo. Ok, perfecto. Y pues para terminar, ¿el esófago de Barrett duele? Digo, esa pregunta me El, imagino que el,
El esófago de Barrett era lo que les comentaba. Normalmente el esófago de Barrett es una lesión premaligna. Es decir, es un escalón antes del cáncer. Okay. Y por consiguiente no genera dolor. ¿Por qué? Porque de hecho, al contrario, cuando tú tienes esta exposición al jugo gástrico, las células del esófago cambian para que no tengas estas molestias. Y hay algo que se llama una mejoría transitoria, es decir, ya estas células están más preparadas para soportar este ácido y ya no tienes tantos síntomas. Nos vamos adaptando, ¿no? Con base Te vas adaptando, okay. Pero el problema es de que esta célula, como ya se alteró, es decir, esta célula ya tuvo que cambiar, no sabemos en qué punto va a cambiar, es decir, en qué punto va a hacerse un cáncer de esófago. ¿Por qué? Porque ya tenemos una célula que ya cambió. ¿Sí? Entonces, en algún punto esta célula se va a convertir mutar, ¿no? en cáncer de esófago. Entonces, si aumenta el tener tu esófago de Barrett, sí aumenta el riesgo de tener cáncer de esófago. Y esto es anual, hasta un 0.33% anual. Es decir, aumentas prácticamente le estás apostando a tu cáncer de esófago. Cada año que pasa. Cada año que pasa. ¿Qué es lo que se hace en este caso? Como es asintomático, el mejor tratamiento y la mejor forma de saber si tengo este factor de riesgo es endoscopía. Ok. Sí. ¿Por qué? Porque no te va a dar síntomas. Y te va a dar síntomas hasta que este tumor crezca lo suficiente y no permita el paso de los alimentos. Okay. Entonces, en general, como mencionamos en todos los estudios, un buen estudio para documentar es aquel paciente que tenga enfermedad por reflujo, que tenga gastritis de larga evolución, que no tengamos una endoscopía, que tenga pérdida de peso, que empiece con intolerancia a la vía oral. Hay que hacer los estudios pertinentes. Lo más pronto posible. Lo más pronto posible. Y entre más pronto, obviamente vamos a tener mejores opciones de tratamiento. Y es más fácil que lleguemos a algo que se llama curación. Okay. Entonces... Sí. Principalmente lo más importante, doctor. Sí. Entonces, la verdad es que es interesante. Hay muchos mitos relacionados con esto del cáncer de esófago. Y están más relacionados con el reflujo. Por eso esto de la leche, del agua alcalina. El agua alcalina hace 3-4 años tuvo como mucho impacto en este aspecto de que si modificas el pH de tu organismo, obviamente mejoras y favoreces que no tengas tanta predisposición de cáncer, pero en cuanto a cáncer de esófago y cáncer gástrico no se ha documentado que haya algún cambio, beneficio, ¿no? Algún factor beneficio. Sí, entonces lo ideal es hacerte los estudios ante cualquier síntoma persistente, pues hay que hacerte la endoscopía, toma de biopsia y estudiarte, ¿no? Así es, doctor. Y pues ahorita que estamos hablando más de este tema, yo los invito nuevamente a que así como dejaron ese tipo de preguntas, dejen más dudas. Incluso si pueden, platíquenos algún tema que les haya pasado con algún familiar o directamente con ustedes para que lo vayamos platicando con el doctor Ángel en la siguiente cápsula. Ahorita, pues creo que abarcamos en su mayoría lo que es este tipo de cáncer, tanto los pros, los contras, lo que debemos hacer, con tiempo debemos dejar pasar no más de 2 semanas y continuar más bien, ¿no? No tomarlo como un hábito principalmente y pues acudir al médico lo más pronto que se pueda. Para eso tenemos al doctor Ángel que nos está apoyando a brindarles este tipo de información. Van a estar apareciendo ahí las redes sociales del doctor Ángel y de Oncopal para que vayan, sigan, se suscriban a todas las redes sociales de Oncopal, sigan viendo los lives que hacemos día con día. Y pues yo los invito a que compartan este contenido, que más gente escuche que hay soluciones y pues principalmente para prevenir, ¿no, doctor? Sí, exacto. O sea, la verdad es que, cada una de estas cápsulas casi siempre llegamos a esa conclusión de síntomas, prevención y tratamiento rápido, ¿no? Entonces, pues síganos en estos videos, esténse conectando y prácticamente esta es la intención, que vayamos dando información, vayan participando. Ya veo que están participando cada vez más. Poco a poco vamos a ir cambiando la dinámica, van a haber más temas, van a venir más doctores, invitados que forman parte del grupo de Oncopal. Vamos a seguir trabajando para generar más contenido, doctor. Creo que eso nos ha ido muy bien, la verdad. Yo sí, siento, ¿no? De forma personal que hemos estado creciendo mucho. Pero bueno, pues todo es con causa del apoyo.
Tú has crecido tanto que ya también de repente dices, oye, fíjate que esto no es normal. Yo digo, no esto que me estás platicando es cáncer, justamente. Sí, digo, Ya en cualquier plática casual digo, no, a mí sí me hace que te estoy ahí como que detectando algo que no me es inusual. Digo, voy aprendiendo día a día, la verdad. Es que ese es el punto, o sea, el aprender principalmente. mira, normalmente hay una frase que recuerdo y es, y lo tenía, y eso me lo enseñaron durante toda mi formación y es, no vas a diagnosticar o no vas a llegar a un tratamiento si no conoces la enfermedad. Okay. ¿Sí? Entonces, si no conoces la enfermedad, obviamente no vas a llegar al tratamiento. Entonces, el hecho de que hagamos estas cápsulas, los pacientes, digo, difícilmente me van a poder decir, oye, me toca que me hagan una cirugía de esófago o quiero que me des primero quimio y radioterapia, pero la intención es que ante todos estos síntomas, que sepan ellos de que existe esta enfermedad, obviamente van a acudir a atención y por consiguiente nos facilitan a nosotros poderles dar un diagnóstico y un tratamiento. Entonces, Claro. el que no todos nosotros conozcamos que existen estas enfermedades, obviamente vamos a llegar a este tratamiento. Entonces, si no las conocemos, pues obviamente no vamos No, a... y además pues generamos más sentido de urgencia y pues principalmente es por bienestar de nosotros, de todas las personas que estamos aquí. Les agradezco infinitamente su apoyo, espero que pues nos sigan viendo en una próxima cápsula con el doctor Ángel y con el equipo de Oncopal. Insisto, compartan este contenido y nosotros pues nos vemos en un próximo live, una próxima cápsula. Les deseo una excelente tarde y pues bueno, nos estamos viendo. Hasta luego.